La clase de hoy, el tema que vamos a ver es el de hipoplasia medular. ¿Me pueden decir la diferencia entre estas dos fotos que están aquí? En la del lado izquierdo hay mayor cantidad de médula ósea roja y en la del lado derecho predomina la médula ósea amarilla. Exactamente. Finalmente es amarilla porque es Tejido adiposo. Es grasa, exactamente, tejido adiposo. En esta, del lado derecho, el tejido hematopoyético ha sido sustituido por grasa. Y en este está en teoría normal. Estas bolitas aquí de grasa, siempre vamos a tener cierta cantidad de grasa en nuestra médula ósea. Lo único es pues, que conforme vamos envejeciendo va aumentando. Por ejemplo, si agarramos a un bebecito y le hacemos un aspirado de médula ósea, va a tener casi puras células. En cambio, si agarramos un abuelito de 80 años, pues va a tener más grasa. Obviamente, nunca tanta así, ¿no? Porque este ya es completamente patológico. Entonces, tenemos de tal forma que todos los días estamos produciendo sangre porque hay que reponer, sustituir lo que se va perdiendo, ¿no? O consumiendo, si ustedes quieren. Entonces, todos los días se pierden 0.8% de eritrocitos, 10% de plaquetas y 230% de neutrófilos. ¿Por qué los neutrófilos 230%? ¿Por qué se les ocurre tanto? Porque hay que reponer 2 veces el 100% de los neutrófilos. Porque son la primera línea de defensa. Sí, pero en realidad no tiene que ver con eso. ¿Por su vida media? Por su vida media, ¿no? Ahora, de las 3 células que vemos ahí, ¿cuáles de las que se tienen que producir mayor cantidad? ¿Eritrocitos? Exactamente, porque eritrocitos tenemos millones por microlitro, plaquetas tenemos cientos de miles por microlitro y neutrófilos solamente miles. Entonces, en realidad en la médula ósea, las células que se replican más rápidamente y más son los eritrocitos. Bueno, al fracaso de la función hematopoyética se le denomina insuficiencia medular o bien síndrome de insuficiencia medular. El síndrome de insuficiencia medular va a tener síndrome anémico, síndrome hemorrágico por las plaquetas y, bueno, un aumento en la frecuencia de infecciones por la falta de neutrófilos. Esta misma insuficiencia medular puede ser cuantitativa o cualitativa. No está difícil. Cuantitativa tiene que ver con el número de células que hay en la médula ósea, que es el tema de hoy, la aplasia medular o hipoplasia medular, y la cualitativa tiene que ver con la calidad de las células. Esa lo vamos a ver más adelante, que son los síndromes mielodisplásicos. ¿Sí? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de la cuantitativa. Entonces, la definición de hipoplasia medular o anemia aplásica o aplasia medular o anemia aplástica, también le dicen que a mí no me gusta, pero bueno, así es una traducción directa del inglés de aplástica anemia, ¿no? Entonces, bueno, es la disminución absoluta o global del tejido hematopoyético en la médula ósea. En otras palabras, una insuficiencia medular cuantitativa. Aquí está. ¿Sí? Lo cual me va a llevar a la consiguiente pancitopenia. Si no se están produciendo células en la médula ósea y todos los días se consumen el 0.8% de los eritrocitos, todo ya lo que ya vimos, ¿qué va a pasar con el tiempo en una hipoplasia medular en la sangre periférica? ¿Qué va a suceder si ya no se están produciendo células y van pasando los días? Va a disminuir el recuento de todo. Exactamente, poco a poco se van a ir acabando las células hasta que quedan con pancitopenia. Hay que recordar que entre más arriba estemos en el árbol de la hematopoiesis, menos de esas células va a haber, de tal forma que hay un 10 a la 8
de progenitores me tiene que mantener, o es capaz de mantener un total de 10 a la 12 de elementos circulantes en la sangre. Parece poco, 4 ceros, pero son muchísimas células, ¿no? Cuando el número de células hematopoyéticas pluripotenciales, por la razón que sea, ahorita vamos a ver que hay varias causas, disminuye por debajo de un nivel crítico que es el 10%, esa célula madre va a decir, no, yo ya no me voy a diferenciar, solamente voy a dedicar a autorreplicarme para tratar de volver a tener un número suficiente de células para mantener la hematopoiesis. Entonces, vamos a decir que el día de hoy, en la médula ósea de fulana de tal, se deja de diferenciar la célula madre. Las células que se están diferenciando y están madurando, ¿qué va a pasar con ellas eventualmente? Vamos a decir que yo soy un eritroblasto, un proeritroblasto. Dentro de 7 días, ¿en qué me voy a convertir? ¿En un qué? Ahora están muy callados. Si soy un proeritroblasto, ¿en qué me voy a convertir en 7 días? Sí lo saben. ¿En un eritroblasto? En un eritrocito. Exactamente, en un eritrocito. Y eventualmente, ya que me convierta, bueno, desde que soy reticulocito, ¿a dónde me voy? A la médula ósea. No, estoy en la médula ósea. ¿A dónde me voy a salir? A sangre periférica. A la sangre sangre periférica. periférica. Entonces, si todas esas células que estaban diferenciándose y estaban madurando, eventualmente terminan y salen a la médula ósea, ¿qué va a pasar en la médula ósea? ¿Se va a quedar qué? ¿Vacía? Vacía, se va a quedar vacía. Todas las células se diferencian, maduran, se salen y las poquitas células madre que quedan están tratando de autorreplicarse porque ya no hay suficientes de ellas. Entonces, ese espacio que se forma ahí de las células que ya no están, que ya terminaron, se sustituye por grasa. Y eso es lo que produce la hipoplasia medular. Al agotamiento de las células diferenciadas en el tejido de la médula, este se sustituye por tejido adiposo. Doctora, ¿Sí? una pregunta. Uh-huh. ¿De dónde sale esa grasa? ¿O quién es el que la produce en todos los casos? La grasa está ahí, acuérdate que en el microambiente medular hay adipocitos. Los adipocitos están encargados de producir sustancias adiponectina, no sé si recuerdas. Esos adipocitos. Sí, pero como que ¿quién recibe como tal esa señal para decirles, no, entonces ahora produzcan grasa? No, Bueno, en exceso. normalmente lo normal es que ahí haya células. O sea, el adipocito no va a reproducirse más allá porque está ocupado por células hematopoyéticas. Pero cuando las células hematopoyéticas desaparecen, las células que están ahí crecen y la grasa es la que ocupa ese lugar. No sé si me explico. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda hasta aquí? No, doctora. Ok, repasando un poquito la hematopoiesis, la célula madre pluripotencial, ya habíamos dicho, tiene la capacidad de autorrenovación, de proliferación y de diferenciación. Y, híjole, espérenme tantito porque me está entrando una llamada. Aguántenme un segundo. Ya. Entonces decíamos, tiene capacidad de autorrenovación, de proliferación, de diferenciación.
La célula madre hematopoyética, su CD característico está en rojo, el CD34. Una vez que se convierte en una pluripotencial restringida, que se convierte en la GEM, va a adquirir el CD33 y el HLA-DR también es de célula inmadura. ¿Sí? Estos ahorita vamos a ver cómo lo van a ir perdiendo. Hablando de la eritropoyesis, ya vimos que las células que son sensibles a la eritropoyetina empiezan con la colonia y el brote, ¿no? Que puede ser maduro o primitivo. Estas células, si yo quiero ver cuántas células de la serie eritroide hay, voy a marcar el HLA-DR, el CD33, la glicoforina A y el CD71, que es el receptor de la transferrina. En cuanto a la unidad formadora de colonias de granulocitos y monocitos, estos van a expresar nuevamente el CD34 porque están en fase de muy cerca de la célula madre, están inmaduras. El CD33 a partir de que se convierten en la GEM y cuando ya se convierten a una bipotencial que es la GM adquieren el CD13. Acuérdense que estas van a ser sensibles a los factores estimulantes de crecimiento de granulocitos y monocitos y van a generar al mieloblasto y al monoblasto. Después del mieloblasto, ¿qué célula sigue? En la maduración, ¿quién se acuerda? Después del promielocito. El promielocito. Hagan de cuenta que si yo busco mieloblastos, entonces pongo anti-CD33, anti-CD34, anti-CD13 y HLA-DR. Pero si quiero ver promielocitos, estos ya no van a tener ni CD34 ni DR, porque ya maduraron, ya los perdieron. ¿Sí? El CD34 desaparece conforme evolucionan las células. El CD33 se conserva toda la vida en las células no linfoides. ¿Qué es esto? En todas las hijas de la GEM. ¿Quiénes salen de la GEM? Los granulocitos y los monocitos. Granulocitos, monocitos, ¿y qué más? Faltan dos. La G es de granulocitos, una de las MS es de monocitos. ¿La E de qué es? Eritrocitos. Eritrocitos. ¿Y la otra M? Megacariocitos. No, bueno, no sé. Sí, no me habían dicho megacariocitos. Sí, megacariocitos. Una M es de monocitos y la otra de megacariocitos. Ahora, de la serie megacariocítica estamos viendo los sedes característicos. El 41 y el 42 son los que representan a los complejos de glucoproteína 2B3A y 1B9. Si quiero ver solamente el 9, marco 42A, 42B es el 1B y el 61 es el 3A. Hay que recordar que las plaquetas están llenas de gránulos y estos gránulos citoplasmáticos van a contener factor de von Willebrand, trombospondina, factor 4 plaquetario y un montón de cosas. ¿Sí? El CD11, el CD14 y el CD15 aparece en las formas maduras de los monocitos, de los granulocitos. ¿Vamos bien? Ese fue un repasito. Fue un repasito chiquito de la hematopoiesis. Bueno, cuando disminuye el 10%, a menos del 10%, las células pluripotenciales, es decir, las células madre, va a predominar la capacidad de autorreplicación, sacrificando la capacidad de diferenciación. Conforme maduran y desaparecen las células comprometidas y salen a la sangre, acuérdense que en la sangre se van perdiendo poco a poco células, cuando ya no hay células comprometidas que salgan, la sangre periférica, vamos a ver, pancitopenia. Y esto es lo que habíamos platicado ya. Ahorita vamos a ver qué le puede pasar a la célula madre, quién la puede matar. Bueno, la incidencia es muy variable, 2 a 13 casos en países anglosajones por millón de habitantes. En México 18.7, en la China 13, en España poquitos, 2.2. Aquí si no hay predominio de edad, la anemia plástica puede aparecer
a cualquier edad, desde niños hasta viejitos, y es en forma similar en ambos sexos. Aquí sí no hay predominio en las mujeres. Vamos a ver que la hipoplasia medular cuantitativa la vamos a dividir en dos, primaria y secundaria. La primaria, también conocida como idiopática, ya no es tan idiopática, ya sabemos que es un fenómeno autoinmune. Las secundarias van a ser a varios procesos. Uno de los más frecuentes es debido a agentes que causan daño medular, también conocido como mielotóxicos. Los mejores estudiados son las radiaciones ionizantes, los derivados del benceno y los antineoplásicos. Y todos estos van a ser dependientes de dosis. A mayor dosis, mayor la hipoplasia medular. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esta tabla, me gusta, dice, causas de hipoplasia medular. Tenemos la primaria o idiopática, que ocupa más o menos el 50% de los casos o más. La secundaria a agentes físicos, que los agentes físicos pueden ser por dosis, o sea, dependientes de dosis, o bien por idiosincrasia. ¿Quién se acuerda qué significa idiosincrasia? Pues es la afectación que el médico tratante puede provocar al paciente por algún error. No. Eso es cuando eso es iatrogenia. Es la predisposición genética, ¿no, doctora? A desarrollar tal cosa. Es así como una predisposición de cada individuo. O sea, hay a mucha gente que le dan cloranfenicol y nunca le pasa nada, y alrededor del 7% pueden desarrollar una hipoplasia medular como respuesta idiosincrática. Han involucrado hasta AINES como el diclofenaco, las sales de oro, todos los que vemos ahí. ¿Sí? Otra cosa que puede producir hipoplasia medular son infecciones predominantemente virales como citomegalovirus, Epstein-Barr, VIH, ahí se me fue el otro, parvovirus B19, ahorita los vamos a ver. Ahí dice trastornos metabólicos que en realidad son trastornos inmunológicos como el timoma, la hipogamaglobulinemia, también ahorita las vamos a mencionar. La anemia de la insuficiencia renal crónica es una aplasia pura de serie roja. La aplasia pura de serie roja también puede ser hereditaria o congénita o adquirida. Ahorita vamos a ir repasando los casos más importantes de todas estas. Empezamos con los dependientes de dosis. Uno de los más estudiados y con relativa frecuencia son las radiaciones ionizantes. ¿En qué situaciones nos podemos exponer a radiaciones ionizantes? Los estudios de imagen. En los estudios de imagen, poquita, pero sí. ¿En qué otra situación? La radiación para los pacientes con cáncer, Radioterapia radioterapia. y laboral. Trabajadores de Pemex, tal vez. Bueno, pero los trabajadores de Pemex más bien se exponen a gasolina, ¿no? O a petróleo, productos de benceno, por ejemplo. Pero a radiación, no, tampoco. ¿Qué me dicen de los que se dedican a sacar las radiografías? Los técnicos radiólogos. ¿Se expondrán a más radiación que el general de la población? Sí. Igual los médicos, los radioterapeutas, a veces se meten y ellos mismos ponen la radiación, ¿no? Entonces, bueno, son ejemplos. Cualquier dosis de radiación disminuye la reserva de progenitores y conforme la radiación se va acumulando va a producir descensos lentos en las cifras de las células, ¿no? En la citemia. ¿Cómo lo hace? Bueno, la energía que se absorbe genera iones, peróxidos y radicales libres que van a atacar a las moléculas de DNA dañándolas. La radiación es tan dependiente de dosis que con dosis pequeñas solamente puede producir alteraciones citogenéticas y entre más alta es la dosis, pues bueno, puede producir destrucción celular.
Medicamentos, sobre todo la quimioterapia. La quimioterapia normalmente va a actuar sobre las células que se están reproduciendo, es decir, que están en fase de síntesis o bien que están en fase de mitosis. Finalmente el medicamento se mete y causa daño suficiente del DNA para que esa célula entre en apoptosis, que se destruya. Todas las dosis de quimioterapia van a ir reduciendo los progenitores hematopoyéticos hasta producir, pueden llegar a producir hasta cuadros de hipoplasia medular. Entre más quimio, pues más tardan en recuperarse los pacientes. Bueno, la idiosincrasia ya vimos, ¿no? Ejemplos, cloranfenicol, sales de oro. Ahora el benzol es otra sustancia que es el que está mejor estudiado, es en el que se ha logrado una relación causal convincente. Se considera un riesgo de trabajo. Los pacientes que trabajan en las industrias que hay benzol, como es la de pinturas, barnices, cauchos, tintas, personas que trabajan con piel y, por ejemplo, en la industria de los zapatos, en el de uso doméstico en los disolventes como el thinner, la gasolina blanca, la gasolina normal, todas contienen pequeñas cantidades de benceno. El benceno se va a concentrar en el tejido adiposo que ya de por sí existe en la médula ósea y ya sea directamente o por producción de varios metabolitos va a inhibir la síntesis de DNA, es decir, va a evitar que la célula madre entre en autorreplicación y puede ir destruyéndola, ¿no? Los pacientes que se exponen a más de 300 partes por millón de benceno, del 3 al 4% de ellos pueden desarrollar una hipoplasia medular. Por eso es que se considera un riesgo de trabajo. Otros hidrocarburos también que contienen benceno son toluenos, gilenos y los insecticidas. Entonces hay que tener cuidado con la exposición. En cuanto a las infecciones, ya lo habíamos dicho, citomegalovirus, VIH, parvovirus B19, virus de Epstein-Barr y virus de la hepatitis. Esto afecta sobre todo a hombres jóvenes. Sí, lo bueno de estas cuando son infecciones es que generalmente la hipoplasia medular es autolimitada y transitoria. En algunos casos no, pero en la mayor parte de ellos sí. Trastornos inmunológicos como un timoma. ¿Qué es un timoma? Un tumor en el timo. Exactamente. Generalmente benigno. ¿A qué se dedica el timo? Madurar linfocitos T. A madurar linfocitos T. Si ustedes recuerdan, en la maduración del linfocito T, primero se hace doble positivo, luego ya se hace ocito tóxico o ayudador, y luego antes de salir del timo tienen que pasar una prueba, que es ver si son autorreactivos. Si los linfocitos T son autorreactivos, ¿qué les pasa? Sufren apoptosis. Exactamente, sufren apoptosis. La misma natural killer los destruyen. Cuando hay un timoma, esto se pierde y generalmente empiezan a salir linfocitos T autorreactivos que reconocen a los eritroblastos y causan eritroblastopenia adquirida. En estos pacientes haces un aspirado de médula ósea y no vas a ver nada de eritroblastos. Y bueno, otros ejemplos de estos, la hipogamaglobulinemia y la fascitis eosinofílica, que son raras, pero también pueden producir hipoplasia medular. Hablando de las sustancias químicas, el Grupo Internacional para el Estudio de la Anemia Aplásica y la agranulocitosis, ¿a qué les suena agranulocitosis? Ausencia de granulocitos. Exactamente, son los pacientes que hacen neutropenias graves, pero no tienen ni anemia ni trombocitopenia, solamente es la pura neutropenia. Generalmente se asocia mucho a medicamentos. Sí, entonces, bueno, este grupo de estudio admite como causa probable de la hipoplasia medular o agranulocitosis el contacto con alguna sustancia química, incluidos los medicamentos, que ocurre durante 29 días en un periodo de 180 días previos a la admisión del enfermo. Entonces, será importante en los pacientes en los que se sospecha hipoplasia medular preguntarles si tienen exposición a mielotóxicos,
como radiaciones, benceno, gasolina, fertilizantes, ¿sí? Porque sí se puede relacionar la hipoplasia medular a estos. Hay que preguntarle cuánto tiempo, todo, ¿no? Y la idiosincrasia, bueno, sobre todo los analgésicos como la indometacina, el diclofenaco y la butazona se han relacionado con hipoplasia medular. Y bueno, las sales de oro ya no las podemos conseguir. Se utilizaban antes para la artritis reumatoide, pero las quitaron del mercado precisamente porque el 5% de los pacientes que las tomaban desarrollan citopenias y el 1% pueden desarrollar un cuadro bien establecido de hipoplasia medular. Estas son todas las secundarias que habíamos mencionado, a virus, a sustancias dependientes de dosis, a idiosincrasia, las inmunológicas. Ahora, ¿qué pasa con las primarias o idiopáticas? Bueno, aquí finalmente nos damos cuenta que es una enfermedad autoinmune. Lo que hicieron hicieron varios estudios en los que agarraban cultivos de cordón y les pedían a los pacientes muestras de sangre aislando diferentes células, linfocitos B, linfocitos T, monocitos, ¿no? Fueron ahí aislando diferentes. Entonces se dieron cuenta que cuando a los cultivos les ponían linfocitos T, los cultivos morían, ¿no? O sea, se destruían. Entonces ya se dieron cuenta que eran los linfocitos T y empezaron a buscar los linfocitos T ayudadores todos, ¿no? Entonces el caso es que encontraron que los linfocitos T inmunoreguladores tienen la capacidad de reconocer a las células madre. Cuando están activados van a producir interferón gamma y factor de necrosis tumoral. Estas dos citocinas, ¿cómo se comportan en la médula ósea? ¿Haciendo qué? ¿Qué hacen? ¿Quién se acuerda? El interferón gamma y el factor de necrosis tumoral, ¿cómo se comportan en la médula ósea? ¿Como factores qué? Inhibidores de la hematopoiesis, ¿no? Exactamente. Entonces, por un lado, tengo un linfocito T activado que está produciendo inhibidores en la médula ósea. Si ustedes recuerdan, los inhibidores lo que hacen es detener la replicación de la célula madre y a las células que están madurando las apura para que se salgan de la médula. Y no solamente hace eso el linfocito T, sino el linfocito T va con la célula madre e incita la apoptosis por medio de Fas ligando. Yo les digo de broma, le dice el linfocito T a la célula madre, híjole, estás bien fea, mira nada más redonda ahí con un solo núcleo. Entonces la célula madre se deprime y se suicida, ¿no? Dice, ¿cómo es posible? Mi hijo diciéndome esas cosas. Entonces, empiezan a destruir, empiezan a caer en apoptosis las células madre hasta que llegan a ese nivel crítico y bueno, ya sabemos lo que sucede. Entonces, ¿quién es el malo de la película? En la hipoplasia medular, ¿a quién queremos matar? Linfocitos T. Exactamente, a los linfocitos T. Muy bien. Bueno, las infecciones, les decía yo, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, hepatitis, VIH, la mayor parte de las veces son transitorias. También una vez me llegó un paciente con VIH que sabía que tenía VIH como 3 o 4 años, pero no se quiso dar tratamiento y llegó con un cuadro de hipoplasia medular precisamente. Una vez que se iniciaron los antirretrovirales, el paciente se recuperó. Entonces, en las infecciones son transitorias y autolimitadas, causan mielosupresión y acortamiento de la sobrevida de sobre todo las células que se reproducen más rápidamente, como son los eritrocitos. La hepatitis, los virus hepatotrofos causan hepatitis y pueden causar casos graves de hipoplasia medular. Y bueno, el parvovirus B19, ese le gustan más los eritroblastos. Entonces, lo más frecuentemente que produce es eritroblastopenia adquirida. Ahorita lo vamos a ver. Les preguntaba yo, les decía, ¿cuáles las células en la médula ósea que se replican con mayor rapidez? Eritrocitos. Los eritrocitos.
Por lo tanto, el parvovirus B19 tiene predilección por estos, por la serie eritroide. Va a causar depresión de la médula ósea y, bueno, en pacientes con alguna enfermedad hemolítica subyacente puede producir no solamente aplasia pura de serie roja, sino una crisis hipoplásica. Ahora la pregunta es, ¿qué enfermedad produce el parvovirus B19? La quinta enfermedad. Exactamente, también conocida como la de la cachetada, ¿no? Es una exantemática que les pone los cachetes bien rojos. Así como dicen, si el paciente lo hubieran agarrado a cachetadas. Así la llaman, no es mi culpa, ¿no? Se oye chistoso, pero bueno. Entonces, esas todas las que hemos hablado ahorita, la autoinmune o primaria, todas las de las sustancias químicas dependientes de dosis, los virus, todas son adquiridas. Hay un grupo de anemias aplásicas que son hereditarias, también conocidas como constitucionales. ¿Sí? La primera es la más frecuente, la anemia de Fanconi. Pero bueno, están todas esas, el Stern-Darmstadt, disqueratosis congénita, Schwarzman-Diamond, el síndrome de Bloom, ¿no? Hay algunas que solo afectan a plaquetas, como es trombocitopenia amegacariocítica. En esta, lo que sucede es que el receptor de la trombopoyetina está mutado y no reconoce la trombopoyetina, entonces los pacientes nacen sin plaquetas. Igual el síndrome de trombocitopenia con ausencia de radio. Y bueno, la eritroblastopenia congénita, que se conoce como de Black-Van-Diamond. Ahorita las vamos a ver. Entonces, la más frecuente de las hereditarias es la anemia de Fanconi, ¿sí? Cuando vemos un niño con anemia plástica, estamos obligados a descartar que no sea constitucional, y la primera que tendríamos que descartar es la anemia de Fanconi. Del 20 al 30% de los pacientes con hipoplasia medular van a ser de este tipo. Esta enfermedad es autosómica recesiva. ¿Esa cómo se hereda? Que ambos padres tengan el gen mutado. Exactamente, entonces ahí están dos papás peleándose y echándose la culpa, ¿no? Es tu culpa, en mi familia no hay eso. No, es la tuya, maldito, en la mía no hay eso. Y ahí se están peleando. Entonces, ¿qué les dicen? Son los dos. Que es culpa de los dos. Cállense, es culpa de los dos, ¿no? Y bueno, finalmente, nadie de nosotros sabemos qué enfermedades hereditarias recesivas tenemos escondidas en nuestros genes, ¿verdad? Por eso lo mejor es no tener hijos y ya te quitas de broncas, ¿no? No es cierto. Entonces, si es autosómico recesivo, lo bueno es que es rara, ¿no? Aquí el problema que tienen estos pacientes con Fanconi, como ustedes recuerdan, ya ustedes son más estudiosos ya del DNA y todo eso. Si ustedes recuerdan, cuando nuestras células se replican, hay varios sistemas en marcha que son los encargados de que el DNA se replique de forma correcta. Hay muchas que cuando hay un error, por ejemplo, la P53 va checando, ¿no? Y cuando encuentra un error, detiene la replicación y intenta repararla. ¿Qué pasa si no puede repararla? No pasa a la siguiente fase de la mitosis o del ciclo celular. Y esa célula generalmente hace apoptosis. Bueno, en estos niños, esos mecanismos de reparación del DNA están dañados. Entonces van a tener muchos errores en la replicación, no solamente en el tejido hematopoyético, sino en todo el cuerpo y desde que eran una mórula, ¿no? Entonces, el diagnóstico en estos niños los vamos a hacer solicitando un cariotipo, que si ustedes recuerdan el cariotipo, lo que hacen es poner a cultivar las células, esperan a que las células entren en metafase, que es cuando se ven los cromosomas, y bueno, una vez que están en metafase, les ponen sustancias que causan inestabilidad, que es la mitomicina. Los pacientes con Fanconi, al momento de ponerle la mitomicina, los cromosomas se rompen, ¿no? Se hacen inestables. Y así es como se diagnostica, ¿no? Un cariotipo con inestabilidad cromosómica. Como les decía, estos niños no tienen nada más el problema en la médula ósea, entonces aquí va a haber
hipoplasia medular con múltiples anormalidades. Son niños literal, se ven raritos, son chiquitos, pueden tener microcefalia, alteraciones del pulgar, anormalidades o malformaciones renales como riñón en herradura, retraso mental. Hay algún grupo de pacientes que pueden haber sin malformaciones, pero la gran mayoría la tienen. Y al haber problemas para reparar el DNA, también se pueden activar oncogenes, por lo tanto estos pacientes tienen una predisposición a transformarse en leucemias agudas. ¿Sí? Nosotros el paciente más añoso con anemia de Fanconi que tenemos es un chavito que tiene ya 21 años, ¿no? El 80% están vivos a 10 años, el 56% 20, la mediana de supervivencia es de 25 años. Para la hipoplasia medular, podríamos hacer un trasplante de médula ósea siempre y cuando tengamos un donador compatible, ¿no? Tenemos que asegurarnos que el otro hermano no sea Fanconi también, obviamente. Las otras vamos a mencionarlas nada más. La disqueratosis congénita, esta es diferente su herencia, es ligada al cromosoma X, por lo tanto, la sufren los hombres, la aportan las mujeres, ¿no? De estos pacientes, entre el 35 y el 50% van a desarrollar hipoplasia medular. Generalmente los diagnostica un dermatólogo por la triada, pigmentación reticulada de la piel, onicodistrofia y leucoplasia de la mucosa oral y genital. Y aquí sigue siendo un problema de capacidad de replicación celular. El síndrome de Bloom son especiales, son los hijos predilectos de Dios, entonces esta afecta preferentemente a los judíos askenazí. Es nuevamente autosómica recesiva. El problema es que estos judíos solamente se casan entre ellos, ¿no? El problema va a ser igual, inestabilidad cromosómica, tarda tanto en replicarse el DNA que se hacen intercambios de cromátides simétricas y cuadrirradiales, y eso es lo que hace que los cromosomas se rompan. El síndrome linfoproliferativo asociado al cromosoma X, nuevamente las sufren los hombres, las portan las mujeres. Aquí la normalidad no se va a ver en los linfocitos T, más bien en los linfocitos B. Hay un problema con la producción de inmunoglobulinas y puede haber una alta incidencia de neoplasias asociadas a los linfocitos B como leucemias agudas y linfomas. Y bueno, aquí se requiere forzosamente que participe el virus de Epstein-Barr que activa o sobreexpresa la normalidad cromosómica que ya estaba presente o subyacente. Y finalmente la eritroblastopenia de Black-Van-Diamond. Esta afecta solamente la serie roja, va a haber una formación insuficiente de eritroblastos. Generalmente se diagnostica en el primer año de vida o hasta los 18 meses. No tiene malformaciones importantes y responde de forma favorable a los esteroides, 2 a 4 miligramos por kilogramo por día. Los que fallan se pueden trasplantar, pero generalmente por el apoyo transfusional tan prolongado y tan persistente van a tener hemosiderosis o sobrecarga de hierro por las transfusiones. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Ya nos falta menos 15 diapositivas nada más. No, doc, todo bien. ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Todo bien. Entonces, el cuadro clínico no es complicado, ¿no? El cuadro clínico va de la mano, pues, con la falla medular. Si no hay eritrocitos, ¿qué síntomas voy a tener? Palidez, Ajá. disnea, Si la anemia es suficientemente grave, sí. Astenia, adinamia, palpitaciones, etcétera, ¿no? Si no tengo neutrófilos, ¿qué síntomas se van a tener? ¿Cómo? infecciones recurrentes, Infecciones recurrentes, claro. Y como son pacientes neutropénicos, ¿cuál va a ser el síntoma o el signo de la infección? Fiebre. la fiebre, Fiebre, exactamente. ¿Y si no tengo plaquetas? Hemorragias. hemorragias,
Cuando el problema en la coagulación es por plaquetas, ojo, las hemorragias van a ser mucocutáneas, es decir, equimosis, petequias, gingivorragias, epistaxis, sangrado transvaginal. ¿Sí? No hay que, eso es muy importante. En cambio, cuando el problema es por factores de coagulación, las hemorragias son diferentes. Hemartrosis, hematomas, ¿no? Bueno, la fiebre ya la habíamos mencionado. Ahora bien, si el paciente tiene pancitopenia con adenomegalias, esplenomegalia, hepatomegalia, lo más probable es que no sea una hipoplasia medular. ¿Por qué? ¿Alguien se le ocurre por qué? ¿Nadie? No, doctora. Porque se pensaría más en una neoplasia, ¿no? Exactamente. ¿Qué necesitamos? Vamos a pensar en algo común, en una infección. ¿Qué necesita un individuo con una infección para hacer adenomegalias? Por ejemplo, con citomegalovirus, una mononucleosis infecciosa. Hacen adenomegalias, hacen hepato, espleno. ¿Qué se requiere? ¿De una buena qué? ¿Respuesta? ¿Replicación celular? Sí, en cierta forma, una buena respuesta inmune. ¿Ustedes creen que alguien que no tenga nada de neutrófilos y está así bien amolado pueda montar una respuesta inmune con esa agresividad? No. No. Entonces, si es un paciente con pancitopenia y adenomegalias, hepatosplenomegalia, lo más probable es que sea una neoplasia, una leucemia aguda, más que una hipoplasia medular. Generalmente en la hipoplasia medular pues no hay células, lo que tienen es fiebre, anemia, sangrados, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, doctora. Ok, bueno, aquí hay fotos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre petequias y equimosis? ¿El tamaño? Diámetro, El ¿no? Y las tamaño. equimosis placas. Las petequias son pequeñitas y las equimosis son más grandes. Y bueno, con el hematoma es lo mismo, nada más que el hematoma ya ocupa más tejidos profundos y es más grande. Bueno, aquí hay gingivorragia, ¿sí? Más petequias. Si es un niño, hay que recordar las hipoplasias medulares hereditarias, como el Fanconi. El 80% van a tener estatura baja y entre el 15 y el 50% van a tener cualquiera de estas, ¿no? Sindactilia, disminución en el número de los huesos del carpo, microsomía, microcefalia, estrabismo, malformaciones renales, hipogonadismo, lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Entonces, si es un niño con hipoplasia medular, siempre hay que hacer de preferencia el cariotipo con inestabilidad cromosómica. Ahora, para el diagnóstico. En la sangre periférica vamos a encontrar pancitopenia, ya dijimos por qué, ¿no? Ya no hay células madre, las células madre se dejaron de diferenciar, se dejaron de madurar y las células en la sangre periférica poco a poco van muriendo, por decirlo de alguna forma. La anemia preferentemente va a ser normocítica, normocrómica, puede llegar a ser macrocítica, sobre todo si la maduración ya está muy comprometida. Los reticulocitos siempre van a ser menores de 2, lo más probable es que estén en 0%. Por lo tanto, la anemia es Regenerativa. Va a haber neutropenia, generalmente grave o muy grave, con linfocitosis relativa. Esto se refiere al porcentaje, ¿no? Y bueno, lo más frecuente es que haya una trombocitopenia grave de menos de 30,000 en el 75% de los casos. Con menos de 30,000 plaquetas, los sangrados espontáneos son muy frecuentes. Para el diagnóstico, bueno, también se puede hacer un aspirado de médula ósea. Aquí no nos sirve mucho. Podemos ver solamente una gran cantidad de grasa cuando hacemos el frotis de sangre periférica.
digo, el frotis de médula ósea, y cuando lo teñimos vamos a ver lo que se conoce como células remanentes, es decir, células que ya de por sí viven ahí, los basófilos tisulares o los macrófagos, linfocitos, que bueno, sabemos bien que los linfocitos se producen en los ganglios, no en la médula ósea, células plasmáticas, histiocitos. Es decir, en pocas palabras, no vamos a ver maduración, no vamos a ver eritroblastos, mielos, metamielos, todo lo que debería de estar. Ojo, este aspirado, aunque esté así, con la pancitopenia de la sangre periférica no es diagnóstica. ¿Qué se requiere para hacer el diagnóstico de certeza de una hipoplasia medular? Pues una biopsia de hueso. La biopsia de hueso, acuérdense que es una panorámica, me permite valorar de forma precisa la celularidad, me permite cuantificar qué tanta celularidad queda, así te lo reportan los patólogos, 5%, 1%, 20%, y me permite valorar si hay o no hay fibrosis. Cuando hay fibrosis, generalmente la etiología no es hipoplasia medular, puede ser mielofibrosis primaria, un mielodisplásico, por ejemplo. Aquí tengo otra foto de una médula ósea normal con una hipoplásica. Si ustedes se fijan aquí que hay nada más, hasta me dan ganas de rascarme la cabeza de que me dan ñañaras. ¿Qué son estas? ¿Es grasa? Adipocitos. Son adipocitos, no me dan, mejor los quito porque me dan ñañaras. Hay otras formas de valorar la hematopoiesis. Una es que no se usa, la investigación isotópica de la hematopoiesis. Se usa hierro marcado y bueno, hay un patrón típico, ¿no? Aclaramiento prolongado, incorporación reducida de hierro, porque no hay eritroblastos que lo incorporen, pero tarda un montón este estudio y es la verdad poco práctico, tarda mucho para su interpretación, por lo tanto no se usa. Una biopsia de hueso nos tiene el resultado en 5 a 7 días, ¿no? Otro estudio que podemos hacer que no es invasivo es la resonancia magnética, que me permite visualizar la médula ósea de forma clara. ¿De qué huesos pedirían la resonancia magnética? Fémur. Pelvis. ¿De la mano? ¿Dónde hacemos la hematopoiesis los adultos? La pelvis y El tronco, las vértebras. las vértebras, huesos planos. Acuérdense, el fémur, ese no, porque ese ya nosotros ya es pura grasa de por sí. Entonces, bueno, el diagnóstico diferencial, aquí tengo causas de pancitopenia, pues obviamente está el síndrome de insuficiencia medular cuantitativo, que es la anemia plásica, los síndromes mielodisplásicos, que es la cualitativa, puede haber invasión medular, sustitución de la hematopoiesis por neoplasias hematológicas o no hematológicas, ahí hay varios ejemplos, de hematológicas leucemia aguda, tricoleucemia, linfoma, no hematológicas, pues cualquier carcinoma diseminado que se mete a la médula ósea, acuérdense que se llama mieloptisis. En varios tenemos al HPN, que es la hemoglobinuria paroxística nocturna, ya la vamos a ver más adelante. ¿La anemia megaloblástica puede hacer pancitopenia, sí o no? Sí. Sí, acuérdense que sí, muy bien. La tuberculosis sí se mete a la médula ósea, esplenomegalia congestiva como en los pacientes aquí de cirrosis hepática. La enfermedad de Gaucher es una enfermedad que hay atesoramiento de lípidos, hacen hepato, esplenomegalia y pues hacen pancitopenia también. ¿Dudas del diagnóstico diferencial? No, doc. ¿No? Ok. Bueno, para el diagnóstico hay criterios, se llaman criterios de Camita y hay para leve, moderada, grave y muy grave. No pongo la leve y la moderada porque finalmente lo único que cambia son el número de neutrófilos. Para la grave, los reticulocitos corregidos menos del 1%, menos de 500 neutrófilos, menos de 20,000 plaquetas y una celularidad de menos del 25%. Para que la grave se convierta muy grave, lo único que cambia son los neutrófilos, menos de 200. Para que la grave se haga moderada, también cambian los neutrófilos, más de 500 pero menos de 1000. Y la leve es más de 1000 neutrófilos pero menos de 1500. El tratamiento. El tratamiento lo vamos a dividir en dos, tratamiento de apoyo o de soporte
y el tratamiento de primera elección propiamente dicho. Si yo tengo un paciente que llega con 4 de hemoglobina, 1000 plaquetas y 200 neutrófilos, ¿qué tengo que hacer para que no se me muera en ese momento? Para soporte de vida, para apoyo. Una transfusión. Transfundirlo. Exactamente, le pongo eritrocitos con concentrados eritrocitarios, concentrados plaquetarios. Para la neutropenia no le pongo neutrófilos, le pongo antibiótico, ¿no? Evito la exposición a agentes tóxicos, estimulo la médula ósea residual, todo eso es de soporte. Apoyo transfusional, concentrado plaquetario y concentrado eritrocitario. En la neutropenia con fiebre voy a dar antibióticos y factores estimulantes de colonias. Con la trombocitopenia grave no voy a poner medicamentos intramusculares, ni voy a darle aspirina, es decir, medicamentos que interfieran con la función plaquetaria. Y bueno, puedo utilizar el ácido aminocaproico, que es un inhibidor de la fibrinólisis. Todo eso soporte, ¿estamos de acuerdo? ¿Con eso le voy a quitar la hipoplasia medular? No. No, estoy comprando tiempo nada más. En la hipoplasia medular leve o moderada, decíamos, más de 500 neutrófilos o más de 1000, voy a dar estimulantes de la función, ¿no? Androgénicos, factores estimulantes de colonias, eritropoyetina, ¿no? Para estimular la función. Todavía quedan células. En la grave y muy grave, menores de 40 años, el tratamiento de primera elección es el trasplante halogénico de células pluripotenciales. ¿Qué significa halogénico? ¿Alguien qué significa halogénico? Que procede de otro individuo, ¿no, doctora? Que es otro individuo de la misma especie y compatible, ¿no? Hay varios tipos de trasplante dependiendo de dónde obtengas las células. Está el halogénico, que es el que acabamos de decir, el autólogo. ¿De dónde sale el autólogo? Las células tallo. ¿A qué le suena? Autólogo. ¿Propio? El autólogo se hace del mismo paciente. Obviamente en una hipoplasia medular no puedo hacer un autólogo. Hay otro que es el singénico, que es cuando son hermanos, pero gemelos. Y por último, el que estamos haciendo últimamente, que es el haploidéntico, que es 50%. En la hipoplasia medular, el único que podemos hacer es el halogénico. Cuando no tienen donador o bien tienen más de 40 años, lo que se utiliza es una inmunosupresión intensa. ¿A quién dijimos que queríamos matar? Linfocitos T. Exactamente. Entonces, existe la globulina antilinfocito T. Hay de conejo y hay de caballo. Lo que hacen es agarrar linfocitos T humanos, se los ponen a los conejitos y a los caballitos. Ellos hacen anticuerpos contra los linfocitos T y eso es lo que le ponemos a los pacientes. Produce una inmunosupresión intensa, se combina con ciclosporina y las respuestas que se obtienen son alrededor del 80% entre el tercero y el sexto mes de haberse aplicado. Varios problemas con esta, bueno, obviamente es muy cara. Si queremos ponerle globulina antilinfocito a un adulto, nos aventamos como 1,000,000 de pesitos. Sí, porque es muy, muy cara. Y bueno, la ciclosporina pues es carilla, pero no tanto, obviamente. Y bueno, si yo les pregunto, ¿cuál es el tratamiento de primera elección en la hipoplasia medular en pacientes menores de 40 años? ¿Qué me contestan? El trasplante halogénico. El trasplante halogénico, exactamente. Bueno, la hipoplasia medular tiene en general mal pronóstico si estamos hablando de la hipoplasia medular grave y muy grave. El 25% tienen un curso fatal y rápido con una supervivencia media de 4 meses. Para el primer año de los graves y muy graves, el 50% fallece.
Solamente el 10% tiene un curso más benigno, siempre y cuando respondan al tratamiento y sobre todo los granulocitos, ¿no? Ya con eso ya no la llevan tan mal. En la grave, el 20% de los enfermos sobrevive más de un año. Entonces, pues, es una enfermedad que aunque no es cáncer, el tratamiento es caro y es complicado. No sé si haya alguna duda o pregunta. Doc, más o menos en cuánto tiempo se puede agravar, ya sea una hipoplasia leve a una muy grave. Es raro, normalmente cuando los acabas en leve o moderada, les empiezas los estimulantes y les puedes empezar ciclosporina y hay algunos que responden. Lo más común es que respondan. Yo tuve un paciente que tenía hipoplasia moderada y sí se hizo grave y tardó alrededor de como unos 6 meses. Pero sin tratamiento sería muy rápido, Sin ¿no? tratamiento no los agarras, o sea, si los, ¿cómo te explico? Normalmente el paciente llega en etapa grave y muy grave porque en las leves y en las moderadas casi no tienen síntomas. Entonces yo creo que no es tanto que no haya leves y moderados, sino más bien que no llegan, porque llegan cuando ya están sangrando, cuando la anemia es de 4. No sé si me explique. Sí, doctora, gracias. ¿Alguien más tiene, de nada, ¿alguien más tiene alguna otra duda? ¿No? Bueno. Los dejo irse a festejar. Ahorita les mando la próxima clase que vamos a ver. Y pues ya, felices fiestas. Gracias, No, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Igualmente. Gracias, doctora. y no se vayan a Gracias, doctora, igualmente. Está gachito,